just saying some better words. Aquí estamos nuevamente, nuestra comunidad Salud Visual de América Latina. Nos escuchan en este Zoom, en directo, y en toda América Latina. Estamos también haciendo una transmisión en vivo a través del YouTube Live. Y luego nos van a ver estamos en Facebook Live, perdón. Y luego nos van a ver en YouTube. Esto queda colgado allí porque la información que aquí presentamos siempre resulta de gran ayuda para nuestro ejercicio profesional. Hoy traemos una invitada especial. Ella debate su vida entre la Argentina y Colombia. Se prepara en Colombia y rápidamente se va a seguir estudiando en Argentina, convalida su título en Argentina y se la roban. Se la roba la Universidad de La Plata, la contratan, la tienen allí y empiezan a darle oportunidades en la medida que nuestra doctora Doris Rivadeneira va avanzando en sus propuestas académicas, en sus propuestas de cómo mejorar la actividad allí en Argentina. Así que hoy la traemos aquí porque tiene un tema muy interesante, la doctora Doris, y ya le voy a dar el paso. Su tema tiene que ver con la visión en tiempos de pandemia. La pandemia y cómo ella ha generado toda una estrategia alrededor de este tema y la visión. Así que bueno, vamos a hablar con la doctora Doris Rivadeneira. Doctora Doris, bienvenida a Salud Visual. Hola, muy buen día, Javier. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, tanto para mí como la universidad a la que pertenezco, que te hago una pequeña corrección. Yo trabajo en la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? En Bahía Blanca. Entonces, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos estás dando, ¿sí? Como para poder difundir, compartir con ustedes las actividades que nosotros venimos haciendo ya hace un tiempo. Universidad Nacional del Sur. ¿En qué región está, Doris? Es en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Ya es más como para el sur de Argentina. Bahía Blanca. Muy bien, muy bien. El tema es muy importante, es muy interesante porque nosotros seguimos en pandemia, doctora Doris, no sabemos hasta cuándo. Este es un tema que nadie sabe tanto como quisiéramos, todos estamos aprendiendo. Y en medio de este tiempo de pandemia, usted saca una propuesta de prevención. Cuéntenos de qué se trata. Exacto. Bueno, nosotros en la Universidad Nacional del Sur, ya desde el 2018, yo vi la necesidad, que fue cuando empecé a trabajar como docente. Soy docente de contactología y de práctica social. Y en prácticas sociales es donde realizamos estas actividades de prevención y promoción, ¿sí? Entonces yo vi la necesidad que tenían los estudiantes de vincularse más con la comunidad y también que la comunidad le hacía falta un poco más de conocimiento sobre lo que es la salud visual. Entonces, allí arrancó nuestro programa de prevención y promoción que se llama A Ver Qué Ves. Nuestra primera campaña fue en el 2018, fue sobre fatiga visual. Las primeras campañas nuestras las realizamos en el ámbito universitario. La universidad es una universidad muy grande, así que tenemos como que muchísimo público que se pueda beneficiar de nuestras campañas. Y así comenzamos a hacer estas campañas porque ya estábamos viendo este problema que se venía dando por el uso de las pantallas, ¿sí? Ya en el 2018, sin pensar que en algún momento se nos iba a venir una pandemia y que ese uso de pantallas iba a aumentar. Y en ese entonces, los datos que nosotros realizamos una encuesta donde preguntábamos cuál es el tiempo de horas que pasaban frente a las pantallas, qué tipo de pantalla utilizaba, a qué distancia lo utilizaba, ¿sí? Y había un gran desconocimiento. Eso fue lo que nosotros encontramos inicialmente. Un gran desconocimiento de la población de cómo tenía que actuar frente a esas pantallas, ¿sí? Y en ese entonces, el mayor tiempo de las pantallas era de 3 a 6 horas, ¿sí? Que por lo general eran entre los estudiantes entre 17 y 24 años, ¿sí? Entonces, a raíz de los resultados que nosotros vimos en esa primera campaña,
decidimos seguir reforzando las campañas. En el 2019 volvimos a trabajar sobre este mismo Pero, tema. doctora Doris, venga, vamos muy bien, solamente que quiero saber exactamente qué hicieron, porque ustedes en el 2018 dicen, ok, chicos, hablan con los profesores, con los directivos de la Universidad Nacional del Sur, Sí. y dicen, tenemos que hacer algo porque la comunidad no está enterada de este proceso tan fuerte de poner los ojos a trabajar en el computador. Entonces, toman los estudiantes y les dicen, estudiantes, vamos a comunicarnos con el consumidor final, con la comunidad. Crean una Exacto. campaña que se llama A ver qué ves. ¿Y Ujú. qué hacen ahí? ¿Qué es lo que desarrollan? ¿Qué actividades? ¿Qué Sí. elementos? ¿Cómo En funciona? esa campaña nosotros hacemos campañas de concientización. A La primera, través, el primer tema fue fatiga visual, ¿sí? Donde nosotros hablamos, llevábamos mensajes, diseñamos afiches, folletos, que le entregábamos a toda la comunidad universitaria, donde le íbamos explicando de qué se trataba la fatiga visual, cuáles son los signos y síntomas que se referían a una fatiga visual y qué tenían que hacer ellos, ¿sí? Cuáles son las recomendaciones que nosotros le dábamos a todos, sobre todo a los estudiantes, para evitar esa fatiga visual, ¿sí? sí. Así como hablamos de la fatiga visual, todo es a través de folletos y de afiches. Lo hicimos después sobre la luz azul, infrarroja. Fuimos generando varias campañas, algo parecido a lo que ustedes hicieron el año pasado. Esa campaña que fue tan masiva, donde se publicaban a través de las redes sociales, ¿sí? Los consejos para el consumidor, para los cuidados que deben de tener, ¿sí? Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer. También charlas. Como te comenté inicialmente, nosotros lo hicimos en la universidad y después fuimos a algunas escuelas, ¿sí? A hablarles a los niños, a explicarles que son los que también están más tiempo frente a las pantallas, cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Para el uso de estas pantallas. Muy bien, perfecto. Entonces desarrollan una campaña. En la campaña está enfocada en el uso de los dispositivos. Empiezan por fatiga visual, colocan luz azul, luz infrarroja, se dirigen a la comunidad de la universidad, es decir, a los otros estudiantes de las facultades y luego sí pasan a los colegios. Eso Sí, inicia en el año 2018. exacto. Usted nos dice, en el 2019 la experiencia se repitió. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los resultados en el 2018? Vimos muchísimo interés por los estudiantes. A nosotros nos pasa que muchos de nuestros estudiantes son chicos que son de la zona, ¿sí? No son propios de Bahía Blanca. Y encontramos entre uno de los resultados de la encuesta es que muchos nunca habían ido al oftalmólogo, ¿sí? Y eran chicos ya de 18, 20 años y nunca habían ido al oftalmólogo, ¿sí? Nosotros en esa primera campaña también les tomamos agudeza visual y ellos dijeron, a mí nunca me hicieron esto, yo no, o sea, no lo sabía. Entonces son cosas tan sencillas y los estudiantes se fueron acercando a nosotros y se fueron motivando. También nosotros en esa campaña hicimos una muestra de diferentes filtros, les fuimos explicando, tomábamos sus anteojos y los mirábamos para ver si tenían algún tratamiento o algún filtro y nos encontramos que muchos no tenían ningún tratamiento y le preguntábamos por qué. Y ellos le dijeron porque ellos no sabían que existía algo para la protección con las pantallas, o sea, no había un antirreflejo, o sea, sin hablar de luz azul, sino partir que no sabían de qué era un antirreflejo. Y algunos que lo tenían, no sabían que lo tenían, ni para qué servía, ¿sí? Entonces, esa campaña por eso la reforzamos, le dije, hace falta más conciencia, hace falta de que nosotros como futuros profesionales de la salud visual hablemos y expliquemos, nos tomemos ese tiempo de hablar con esta comunidad y explicarle por qué tiene que cuidarse, ¿sí? Y esa aceptación de ellos. Muchos después de esa primera campaña, lo primero que hicieron fue
ir a sacar el turno con el oftalmólogo, ¿sí? Entonces, ese fue un gran resultado que logramos conseguir solo hablando con una persona que no sabía ni siquiera que él tenía que ir al oftalmólogo, ¿sí? Y algo que me sucedió a mí, yo tuve la dicha de hacer mi pasantía en el hospital Rafael Uribe, en Bogotá. Entonces, que bueno, los que no conocen es en la zona sur. Y la parte inicial de la jornada, nosotros teníamos que ir a una de las sedes del hospital y hablábamos con todos los pacientes que estaban y comenzamos a hablarle, y le tomábamos agudeza visual y le decíamos, bueno, es muy importante que vaya y se haga un control con el optómetra. Y muchos nos decían, no, pero si yo veo bien, y le tomábamos agudeza visual y tenía una agudeza visual súper disminuida. Y entonces de allí pasa de que si yo toda mi vida he visto de esa manera, pues para mí yo estoy viendo bien, ¿sí? Porque nadie me ha explicado lo que es ver mejor. Y lo mismo sucedió acá en esta campaña que nosotros hicimos en la universidad, con el simple hecho de tomar agudeza visual, porque bueno, nosotros tenemos algunas limitaciones con las prácticas que podemos hacer acá en Argentina. Entonces, lo único que hicimos fue tomar agudeza visual. Y con ese simple test, ya muchos empezaron a ir al oftalmólogo, sacaron su turno, o tal vez algunos fueron hace 10 años y no volvieron a ir. Entonces nosotros les insistimos y ellos fueron. Y los que no tenían ningún filtro o tratamiento en sus anteojos, fueron a la óptica y lo pidieron, ¿sí? Entonces fue el impacto tan grande que por eso sentimos la necesidad de seguir con esta campaña, y en el 2019 la reforzamos, dijimos, vamos por más, ¿sí? Pero, Doris, usted ha mencionado en varios momentos la palabra oftalmólogo. Sí. Muchas personas tomaron la decisión de ir a oftalmología y me va abriendo ahí un par de temas que son muy sensibles en Argentina y en varios países de América Latina. Lo primero es, Doris, ¿la oftalmología participó en la campaña o recibieron el resultado de lo que ustedes hicieron? No, nosotros, como digo, esto fue algo interno de la universidad. No participaron los oftalmólogos, como muy bien dijiste. Lamentablemente nos hace falta seguir luchando acá en Argentina. Yo particularmente lo he vivido y lo he sufrido muchísimo. El estar acá, el tener ese título de optómetra, que uno a veces dice, parece una mala palabra decir que eres optómetra. Ya prácticamente me ha dejado decir que soy optómetra y digo que soy contactóloga para no generar malestar entre los oftalmólogos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros le comentamos a los pacientes que atendimos y ellos fueron de manera particular al oftalmólogo. Muy bien. Esta es una gran práctica. Y ahora pasamos al 2019. Esta es una campaña que realiza la Universidad Nacional del Sur. Pone a sus estudiantes, los docentes, a organizarse para contactar a la población, lo cual es ideal para la práctica académica también, por supuesto. Y resulta que muchos oftalmólogos, entre otras cosas que fueron muy positivas, reciben esa buena labor. La gente empezó a decirle, doctor, allá fueron, me evaluaron y tengo mala visión, me dijeron que estaba muy rojo el ojo, que estoy viendo doble, que se me desvió, bueno, lo que fuera. Doris, este tipo de iniciativas demuestran la buena empatía y la buena sincronización que hay entre estos dos trabajos, optometría, oftalmología y la óptica, porque unos nos dedicamos al ser humano, otros se dedican al producto para el ser humano, que son los técnicos. En este orden de idea, los oftalmólogos se acercaron a la universidad, comentaron, ¿hubo algún tipo de cordialidad en medio de este distanciamiento histórico? Lamentablemente no. Bueno. Lamentablemente no, porque bueno, nosotros acá en la Universidad del Sur, los estudiantes estudian licenciatura en óptica y contactología, ¿sí? Que es una carrera que son 4 años. Licenciatura en óptica y contactología. Exacto. Optometría acá en Argentina es la única universidad que está habilitada por el Ministerio de Educación, es la Universidad de La Plata.
¿sí? Pero nosotros somos, primero tienes una opción de ser técnico, que serían 3 años, entonces te puedes recibir como técnico en óptica, ¿sí? Y después haces un año más y puedes ser licenciado en óptica y contactología, que ya en el último año vemos la parte de las especialidades y ya es cuando tienen contacto con pacientes. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis y ya sé dónde vamos en tema de, tengo que hacer un paréntesis porque nos quedamos con una gran duda. Así como usted mencionaba, los oftalmólogos, también nos preguntamos, ¿y por qué ellos no iban a la consulta a la óptica? ¿O por qué no acudían a la óptica automáticamente? Entonces me lleva a eso, ser licenciado de 4 años, estudió en la Universidad Nacional del Sur, óptica y contactología, después de haber sido técnico, ¿qué me permite hacer? ¿Qué labor desarrollo? Adaptar lentes de contacto. El único vínculo que voy a tener directo con pacientes es cuando el paciente viene con una receta del oftalmólogo y que en esa receta diga que le recomiendo el uso de lentes de contacto. En ese momento es que el paciente puede ir a la óptica y hacer una prueba de lentes de contacto con el contactólogo. Ese es el único vínculo como que con paciente de hacer algún examen que nos permiten hacer a nosotros. Ok, es decir, que cualquier análisis refractivo, cualquiera que sea, no lo hacen en ese momento los No, ópticos contactólogos. no, No. no está permitido. Doris, usted mencionó también al principio, lo hice yo y ahora usted me lo firmó, perdón por la equivocación, está en la Universidad de La Plata, también es Sí. una universidad nacional. Eh, ellos sí tienen optometría. En Sí. relación a ustedes que estudian 4 años, ¿cuántos años estudia La Plata? 4 también. 4. Sí, si no me Pero, equivoco son 4. De hecho, ahora en la reunión que se encuentra Paula Facia, es una docente que trabajamos en conjunto en algunos proyectos de investigación y ella es docente de la Universidad de La Plata, pero sí son 4. Ellos tienen la posibilidad de, o sea, ser óptico, contactólogo y optómetra. Pero la dificultad que tiene es que está avalado por el Ministerio de Educación, ¿sí? Me dice acá Paula que son 5 años para optometría. Entonces, por el Ministerio de Educación se puede hacer, pero pueden estudiar la carrera, pero ya tenemos el problema es para habilitarte para trabajar, ¿sí? Entonces, prácticamente pueden trabajar como optómetra en La Plata y cercanías de La Plata. No puedes trabajar como optómetra en todo el país. ok, están federados por federaciones, por regiones. Tienen Sí, optometría por el Ministerio de Educación, sí. pero por el Ministerio de Gobierno o algo así, no. Es decir, tiene un respaldo académico, pero no un respaldo Sí. gubernamental, algo así. Exacto, o sea, hace falta mucho camino. De hecho, cuando yo me presenté para convalidar mi título, yo me vine para Argentina en el 2008. Enseguida empecé a hacer todos los trámites, sabiendo ya cómo era la situación laboral con que yo me iba a encontrar. Empecé a hacer todos mis trámites y recién en el 2013 a mí me convalidaron el título y la convalidación de mi título es algo muy raro porque es como contactóloga, ¿sí? Entonces, contactología como profesión, como carrera, no existe en ningún lado. Pero bueno, yo puedo ejercer como contactóloga únicamente. Muy Pues, bien. obviamente como técnica óptica no, porque no tengo conocimiento sobre hacer los calibrados, toda esa parte que hacen los técnicos, y después como optómetra tampoco, porque no está validado para todo el país. Entiendo, y la situación no solamente pasa en Argentina, pasa en varios países de América Latina, Doris, en donde no tenemos una comprensión tan clara de la optometría y su presencia y su necesidad en cada región, en cada país. Y es que va por ese lado, ¿no? Yo entiendo lo que sucede, le digo, de hecho en Europa, no solamente en América Latina, también en Europa hay países donde no hay optometría, hay ópticos,
y hay ortoptistas, pero no se unen allí en la optometría, que es el momento ideal. Y es ideal por una sola razón, podríamos llamarlo optometría o de cualquier otra manera. Aquí se trata de pensar en la población, y es cuando empezamos a conectar lo que usted hizo. La población tiene grandes problemas oculares y visuales, pero inmensos. Ahora, mucho más que nunca, Doris, y usted ahora nos va a seguir contando qué pasó en 2019 y 2020 con su campaña de prevención y promoción a través de la universidad. Pero lo que estamos tratando de argumentar aquí es si hay una necesidad tan inmensa de muchas personas en el mundo solicitando una asistencia para analizar sus ojos y para ayudarles de alguna manera a poder vivir su vida normal, porque somos seres visuales más que otro de los sentidos, pues tiene toda la lógica que unos sean especializados para poderse dedicar a una minoría que tiene esas necesidades tan profundas y grandes, y muchos, como sucede con la optometría, vamos a hacer esa asistencia primaria. Por eso hablamos del profesional primario de la visión. Es una necesidad, no es un capricho. La optometría definitivamente es, pero va a llegar, Doris, va a llegar porque es que hay un problema. Cada vez más personas van a enfrentar condiciones que no les permiten vivir. Y más ahora que somos visuales digitales, que no nos desprendemos. Así que bueno, muy bien. Con Argentina seguimos muy unidos y vamos a seguir intentando, Doris, algo que lo hemos intentado en varias ocasiones, y es unir la oftalmología por el bien de la población. No queremos ir en contra de nadie, queremos sumar, queremos ir a favor de que todos estemos bien. ¿Y sabe qué? Lo que se ha demostrado, usted lo sabe, es que cuando la optometría trabaja, genera un gran volumen de pacientes de esos que se requieren en la sala de cirugía, en los consultorios de oftalmología, que tienen que ser tratados como ellos lo saben. Así que bueno, Doris, muy bien, entonces tenemos una muy buena propuesta. La Universidad Nacional del Sur viene haciendo unas actividades. Ellos tienen ópticos contactólogos, son licenciados, estudian 4 años y se dedican a estudiar precisamente esa parte, los productos ajustados a la necesidad de cada persona. Usted en el 2018, junto con sus estudiantes, lidera una actividad para salir de la universidad, de los salones de clase de la licenciatura de óptica y contactología, para entrar a los estudiantes de otras facultades. Luego salen a los colegios, les va muy bien, la gente empieza a despertar su interés y deciden ampliar su campaña al 2019. Exacto. ¿Qué pasó en el 2019? Bueno, nuestra campaña empezó a generar ese impacto, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, es hora de llegar a más lugares, porque hay una necesidad y también tuvimos una buena aceptación, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos primero fue llegar a las ópticas de la ciudad y nosotros les llevábamos nuestro afiche, le explicábamos sobre la campaña. En ese momento fue sobre los beneficios de usar los filtros de la luz azul, ¿sí? Y nos pasó algo muy curioso. Algunas ópticas nos recibían el afiche, un afiche que nosotros llevábamos, o sea, gratuito, colóquenlo para el Día de la Luz, que es el 16 de mayo, fue esa campaña, y algunas ópticas no lo recibieron, ¿sí? O lo recibieron y no colocaron el afiche. ¿Qué pasó? Muchas personas empezaron a ver esos afiches y empezaron a entrar a las ópticas y a preguntar, ¿sí? ¿De qué se trata? O ustedes tienen la campaña que está realizando la Universidad del Sur, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a preguntar esas ópticas que no habían colgado nuestro afiche, empezaron a colocarla. Y la idea de esa campaña era únicamente hacerla por esa semana de mayo, del Día de la Luz. Y hoy en día yo sigo caminando por Bahía y esos afiches siguen estando. Entonces es donde ves el impacto tan grande que ¿No fue. no tiene por ahí a la mano un afiche? Bueno, ahí no tengo el afiche, pero sí tengo el folleto que hicimos. Así es el afiche y el folleto donde hablamos de la luz azul, entonces donde decíamos cuáles son los síntomas y las recomendaciones que se les daban, ¿sí? Y eso les llevamos también afiches y los folletos, ¿sí? Entonces, eso hizo a tener ganas de seguir avanzando.
Y nuestro siguiente paso fue dirigirnos al Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, hablar con ellos, informarles sobre nuestras campañas, y ya el Colegio de Ópticos empezó a difundir nuestra campaña, ¿sí? Entonces ellos también empezaron a entregar nuestros folletos, nuestros afiches a todos sus matriculados, ¿sí? Y ya es una campaña que llegó a toda la provincia y así seguimos avanzando, y ya en gran parte del país tienen nuestras publicaciones, que no solo fueron referentes con toda la protección frente a las pantallas, sino los cuidados que, bueno, que tenemos que tener en el verano, en el invierno, todo tipo de información, ¿sí? Sobre cuidado visual que pueda hacer un óptico, siempre desde la óptica, ¿sí? Sí. Nosotros siempre recomendamos en la campaña que lo primero que tiene que hacer es ir al oftalmólogo, ¿sí? Siempre resaltamos porque, bueno, yo como justo soy extranjera, sé muy bien, trato de guiarme mucho las leyes de acá, cómo son, y respetar cómo son las cosas acá, ¿sí? Entonces, no nos saltamos ningún paso ni queremos ir por encima, porque sabemos que acá primero tiene que ir el oftalmólogo. Podemos estar o no de acuerdo, pero es así, ¿sí? Entonces, siempre resaltando el ir al oftalmólogo, después visita a la óptica, pide ser atendido por un óptico, ¿sí? Que te pueda asesorar bien, resaltar de que llevar un anteojo no es únicamente moda, sino que es salud, ¿sí? Entonces, eso también es una gran ventaja que yo veo de los ópticos. Eso me gustó muchísimo, ¿sí? Que los ópticos asesoran muy bien. O sea, al tener la carrera de óptica y ellos estar atrás del mostrador, asesoran muy bien a ese usuario que llega a la óptica a comprarse un anteojo, ¿sí? Porque ellos ya tienen esos conocimientos previos. Y eso es muy lindo porque después se puede llevar un buen resultado para el usuario, porque va a estar bien asesorado y va a terminar siendo bien protegido, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, venga que aquí nos comentó Paula Fascia, nos dice, miren, el tema es que sí tenemos un permiso por el Ministerio de Educación, pero no está incorporado entre los auxiliares de la salud, en el Ministerio de la Salud. Así Sí. que ellos, los que están egresados de La Plata, necesitan matricularse en algunas provincias, si los dejarían o no. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu aclaración. Tenemos dos universidades, la Universidad Nacional del Sur, que tiene una licenciatura de 4 años, y del otro lado está la que tiene optometría, que es de 5 años, que es La Plata. Estamos hablando con una chica líder de la Universidad Nacional del Sur, Doris Rivadeneira. Bueno, Doris, muy bien. Entonces, 2018, usted acerca a la comunidad con los estudiantes. En el 2019 dicen, vámonos a apoyar al sector. Visitan las ópticas de la provincia, les llevan los folletos, les llevan los afiches. Unos, como siempre sucede, le compran la idea, otros pues están ocupados, está muy bien. Cuando se dan cuenta que va tomando fuerza y dicen, ah, yo también lo quiero, empiezan a utilizarlo. En vista de que hay esta promoción y este interés, ustedes van allí al Colegio de Ópticos de la provincia y les dicen, miren, tenemos este material, es neutral, queremos crecer y fortalecer nuestro sector. Y ellos les dicen, claro que sí, y empiezan a mandárselo a todos los socios, a los colegiados del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, y luego empieza a pasar fuera del país. De tal manera que empiezan a generar una campaña muy interesante, que empieza en el 2019, cuando aún no había aislamiento, no había pandemia, pero ya visualizábamos esta vida virtual, este exceso de pantallas que estaba afectando los ojos, y ellos están generando documentos precisamente para que el sector óptico se comunique con la comunidad, con la población. Bien. Hasta ahí vamos perfecto, ¿no? Hasta ahí está muy bien. Perfecto, ahí Ahí hemos estamos. hablado un poco también de la parte gremial, de cómo los argentinos quieren y necesitan su optometría, la necesitan, porque es que hay mucha gente que tiene sus problemas, pero pues por ahora no, así que nos dedicamos a estudiar y a trabajar al lado de la óptica y la contactología. Llega el 2020, usted está feliz planeando o ya ejecutando su campaña 2020 y nos mandan a todos en el mes de marzo a aislarnos. Nos dicen, lo siento,
aquí hay un gran riesgo, todos para su casa, nadie sale y se guarda. ¿Cómo cambia su campaña? ¿Qué empieza a suceder entonces con su estrategia que venía funcionando en tiempos normales? Exacto. Pues nosotros dijimos eso, ¿qué hago yo ahora? Porque estas campañas nosotros lo hacemos en una cátedra que se llama práctica social. Entonces yo empecé a pensar, a ver, ¿qué hago este año con mis estudiantes? Si no podemos salir, si no podemos llevar la información, ¿qué hacemos? Bueno, inicialmente le dije, bueno, chicas, porque eran todas chicas, sigamos con la parte virtual, ¿sí? Sigamos con la parte virtual y veamos qué podemos hacer. ¿Sí? Doris, antes en la parte virtual no habían profundizado mucho. Realmente se habían ido a los medios impresos, a los contactos. Era nuestro fuerte, era la parte impresa, teníamos virtual, pero era como que más leve. Pero nuestra fuerte era todo impreso, porque ahí tienes la posibilidad de que cuando le estás entregando el folleto a una persona, le estás explicando, ¿sí? Entonces tienes una devolución. Ellos también se sacan más dudas, consultas, y por ahí las desventajas que yo veo en la parte virtual es que nosotros podemos publicarlo y puede ser que alguien lo lea o no lo lea, o siga o suba y pasa la información y no la lee. Entonces no podemos ver el impacto que va a tener nuestra campaña. Pero bueno, en el 2020 era la única forma de hacerlo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, hablé con mis estudiantes y les dije, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Yo soy una persona que sigue mucho páginas de todo el mundo, ¿sí? Relacionadas con la salud visual, y vi un proyecto muy lindo que estaba haciendo, no me acuerdo si es asociación o fundación Visión y Vida en España, donde ellos empezaron a hacer este tipo de encuestas sobre cómo estaba la visión de los españoles en el confinamiento. Entonces yo le dije a mis estudiantes, dije, podemos adaptar, ¿sí? esa encuesta acá a Argentina, ¿sí? Podemos adaptarla, y ya más teniendo en cuenta que nosotros en el 2018 ya habíamos hecho una encuesta similar. Entonces, sí, ahí fue que a finales de marzo nosotros decidimos, ¿sí? Empezar con esta encuesta donde se hacían esas mismas preguntas de qué era lo que pasaba siempre antes de la cuarentena, en ese momento, porque en ese momento siempre nos iban pasando de 15 en 15 días, entonces antes de la cuarentena, ¿y qué estaba sucediendo durante? ¿Y qué preguntaron, Doris? Una de las preguntas era el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasabas antes de la cuarentena frente a las pantallas? ¿Sí? Y el tiempo era, con lo que te había comentado, eran de 3 a 6 horas. Y el tiempo durante la cuarentena, y fue al inicio de la cuarentena que lo hicimos nosotros, fue más de 9 horas. Okay. ¿Sí? Preguntamos qué tipo de dispositivos usaba para conectarse para sus actividades, ya sea teletrabajo o teleestudio. Y también en un gran porcentaje lo que usaba era el celular. Entonces ahí ya nosotros empezamos a analizar el tiempo. Se triplicó prácticamente. La pantalla que se está usando no es la adecuada porque están usando un celular que es una pantalla pequeña, y al ser tan móvil la vas llevando y no vas controlando la distancia. Y esta encuesta se hizo para la comunidad universitaria únicamente porque nosotros queríamos ver qué era lo que estaba pasando en la universidad, y en esta encuesta participaron 1,200 personas, o sea, eran estudiantes, docentes y no docentes. Otra de las preguntas era las manifestaciones a nivel ocular, ¿sí? Y esas manifestaciones que presentaron, el 42.9% de los encuestados eran estudiantes, ¿sí? Entre 17 y 24 años. Ellos notaron que su visión ya estaba siendo borrosa, ¿sí? Y también otra manifestación era ojo rojo y ojo seco. ¿Cuántas personas participaron en esta encuesta?
Participaron 1.129. Muy buena. Sí, fue un número muy importante. ¿Qué porcentaje eran entre 17 y 24 años, Doris? 42.9%. Eran 40 estudiantes entre 17 y 43%. 24 años. Visión borrosa de lejos ya. Muy Visión bien. borrosa, ojo seco, ¿sí? Ojo rojo. Dolores de cabeza. Esas fueron las principales manifestaciones. Y otro dato que es muy, pero muy importante, que es el 83.4% de estos encuestados, ¿sí? Reportó tener algún síntoma visual, ¿sí? El 83.4%. Y antes de la cuarentena, solo el 16.6% tenía manifestaciones a nivel ocular. Entonces, ahí se vio ese paso, que solamente en un mes, todas las manifestaciones a nivel ocular que empezaron a aparecer debido a esta exposición frente a la pantalla, porque nosotros salimos corriendo a nuestras casas y nuestras casas no estaban preparadas, ¿sí? Claro. A nivel mobiliario, yo como madre, bueno, ver qué computadora le coloco a mi hija, cómo preparo a mi hija, mandarle a hacer rápido un anteojo a mi hija que tenga algún filtro que la pueda proteger porque va a estar 4 horas seguidas frente a la pantalla, y así nos pasó a todos, ¿sí? Entonces, los que no tenían ese conocimiento de que tenemos que tener ese cuidado con los ojos, empezaron a tener estas manifestaciones a nivel visual. Bueno, pues esto es un escándalo. Sí, fue, bueno, Porque, sí, dígame, esto Doris. fue tan impactante el estudio que nosotros hicimos que, gracias a Dios, generó mucho impacto a nivel local y a nivel nacional, y nuestro estudio fue comentado en todos los medios de comunicación local y también nacional, sí, porque también al menos fue el único estudio que se hizo en Argentina de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y ahora, bueno, este Doris, mismo estudio lo empezaron a hacer en otras universidades, porque nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es Bahía Blanca. Bahía Blanca está en el sur de Argentina y es una zona muy ventosa. Entonces, tal vez eso también podría inducir a tener otros resultados que no lo pueda tener, por ejemplo, alguien que vive en el norte. es una zona muy, ¿qué? Muy ventosa. Hay mucho viento, acá hay mucho viento y frío. Ok, ok, muy bien. Doris, ¿y nosotros no publicamos esa investigación en Franja? No, ¿Y por qué no? mira que me publicaron la del 2018, la primera campaña hicieron una publicación, bueno, ya yo te envié el artículo para que lo puedan publicar, porque la verdad que es muy interesante todos los resultados que pudimos conseguir y ese impacto tan grande, ¿sí? Que generó, y también que son datos que son de Latinoamérica. Bueno, pero pare ahí porque mire, el tema es escandaloso, muy, porque usted toma la iniciativa, nos mandan a confinamiento, nos cambian los hábitos a todos los habitantes del mundo. En un mes, usted decide hacer una encuesta. Es decir, que una encuesta realizada hacia mediados de abril, me imagino, Sí, y ya en abril usted nos dice, ya hay cambios. Con solamente un mes de pues, confinamiento, de uso de pantallas, que pasó de 3, 4 horas a 9 horas por día, que pasó a uso de celular como principal herramienta para trabajar, para estudiar, en donde encontramos manifestaciones oculares entre los chicos de 17 a 24 años, que es el 43% de la población. 1.129 personas estudiadas encontraron visión borrosa de lejos al mes de haber estado confinado, dolores de cabeza, sensación de ojo seco y presencia de ojo rojo. Y en ese mes de aislamiento también reportan que el 83.4% tiene algún síntoma visual que no tenía antes de ese confinamiento. Entonces exacto. uno multiplica fácilmente, Doris. Dice, si en un mes de este exceso de trabajos que no dejó de pasar y se volvió lo habitual, porque todos esperábamos que eso se fueran 3 meses, 5 meses,
y volvíamos a lo natural, entonces decíamos, bueno, pues esto va a volver a... ya no. ¿Ha pasado algo en sus trabajos con tanto tiempo de mantener estos nuevos hábitos que ahora ya es lo normal? ¿Volvieron a investigar? ¿Qué ha pasado? No, nosotros no volvimos a hacer referencia a la encuesta durante el año. Lo que hicimos fue que, como vimos las carencias, lo que estaba sucediendo, es reforzar de manera digital, bueno, aunque no se veía porque estábamos obligando a que usen un medio digital, pero era el único medio que teníamos, era reforzar todas las normas de higiene visual, que eran las recomendaciones que nosotros damos en las páginas, en nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, lo que yo sí hice fue hablar con Paula Facia, que es la que está hoy, creo que conectada, de la Universidad de La Plata, y le dije, Paula, sería interesante que ustedes también hagan este mismo estudio, ¿sí? Aparte, nosotros lo hicimos al principio de la cuarentena, eran específicamente entre el día 57 y el día 88 de la cuarentena. Fueron 15 días que nosotros dejamos la encuesta y fueron esos días. Entonces le dije, Paula, sería bueno que ustedes puedan hacer esa encuesta en la Universidad de La Plata, ¿sí? Y poder ver qué es lo que está sucediendo. Si estos resultados que nosotros obtuvimos van a ser mayores, si se van a mantener, o todo esto que puede variar por la zona. Lo mismo les recomendamos a una docente en la Universidad del Chaco, que el Chaco ya es más al norte, ¿sí? Que también está la carrera de óptica, para que ellos la hicieran. Y bueno, ellos empezaron a hacer la encuesta y estamos a la espera de esos resultados para poder hacer la comparación de lo que pasó en los primeros días y qué pasó ahora pasando ya ni sé por qué día vamos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió después? Para ver si estos resultados variaron. Bueno, ven, Doris. En esa encuesta imagino yo que había otras preguntas. Es que es muy interesante lo que ustedes están reportando. ¿Qué otros aspectos se evaluaron? Porque usted me comentó acerca, prácticamente fueron 4 preguntas. ¿Cuántas horas en relación al pasado? ¿Qué tipo de equipo utilizan? ¿Cuáles son las manifestaciones oculares o los síntomas visuales? ¿Alguna otra encuesta? ¿Alguna otra pregunta? Fueron 25 preguntas. 25 preguntas. Fueron 25 preguntas, sí. Estas fueron por ahí las más relevantes. Preguntábamos eso de cuándo fue la última vez que fue al oftalmólogo. Ahora no me pregunten los datos porque no tengo los porcentajes acá presentes, ¿sí? Pero en el estudio, cuando lo publiquen en Franja Visual, todos van a tener los resultados de la encuesta. Es que ¿sabes qué? Lo que podemos hacer, Doris, es crear un estudio para América Latina. Porque lo que usted dice es muy cierto. Lo que podemos hacer, y no sería difícil si usted nos permite colaborarle, porque, porque podemos involucrar como base las universidades de cada país. Y a partir de allí, a través de una cátedra similar a la que usted maneja, que es la práctica social, cátedra práctica social, unir a la comunidad estudiantil con la población en términos de investigar qué está pasando a través de una encuesta de este tipo, con sus ojos, que me parece un informe muy impresionante. Claro que sí, si le parece bien y nos organizamos. Eso sería muy interesante y a mí me parece que nosotros, las universidades, de hecho, creo que estamos en obligación de hacer estas cosas, ¿sí? De hacer estos estudios y ver qué es lo que está pasando. O sea, me parece que los docentes tenemos que estar comprometidos y no seguir repitiendo lo que pasa en otro lugar, porque como digo, lo que pasó acá en Bahía Blanca, puede ser que no sea lo mismo que está pasando en Bogotá, ¿sí? Que podamos tener, porque ya está mezclada también la parte socioeconómica, o sea, ahí son muchos factores. Entonces, estaría bueno que desde las universidades se pueda hacer esta encuesta. Pues sí, dentro de su actividad laboral, académica con la universidad, les interesa hacerlo, podemos organizarnos, claro que sí, y recoger esta información y ponerla al servicio de una parte de nuestra comunidad salud visual, para que los profesionales y los técnicos y los propietarios de establecimientos
se enteren y sepamos cómo utilizar esa información y, por supuesto, para ir donde el consumidor y decirle, mire lo que está pasando con sus ojos. Así que muy bien, Doris. Entonces, vamos a conversar, porque sí, ese tipo de investigaciones y trabajos se necesitan y podemos unirnos para lograrlo. Bueno, muy bien. 2020, usted crea su campaña, se organizan, trabajan con la encuesta. ¿Y qué va a pasar o qué ha pasado con el 2021? Y en el 2021 nosotros, la actividad académica no ha empezado, empieza a finales de marzo, pero bueno, ya a mí me entran ideas en la cabeza y ya algo se nos va a ocurrir para seguir, ¿sí? Para seguir reforzando esta parte, sobre todo de la virtualidad. Hoy en día todos nos estamos preparando y todos queremos ser expertos en miopía, ¿sí? O sea, estamos pensando en esa pandemia que va a venir, que antes era en el 2050 y ahora dicen que tal vez en el 2030. Entonces, todos los profesionales de la salud visual nos estamos preparando para el 2030, para el 2050. Pero tenemos que actuar hoy. Ahora. ¿Sí? Ahora, para evitar que esa pandemia llegue, ¿sí? Tenemos que actuar hoy. O sea, eso es algo muy importante y eso es algo en lo que yo estoy trabajando. Hagamos algo ahora. La información llevémosla ahora. Hablemos a la comunidad ahora, ¿sí? Está genial, como digo, que seamos expertos, que adaptemos letra de contacto de ortoqueratología, desenfoque periférico. Genial, ¿sí? Pero yo, ¿por qué voy a dejar que mi paciente llegue a esa instancia sabiendo de que si ese paciente va a ser un paciente con una miopía magna, va a tener muchísimas patologías que le pueden producir incluso la ceguera? Entonces nosotros tenemos que actuar es hoy. Hoy nosotros tenemos que hablar, los que trabajan en una óptica, trabajar e informarle a esos usuarios, los que son optómetras, hablarle. Hay que dedicarle más tiempo al paciente, ¿sí? No es la consulta de 10 minutos, listo, llévate estos anteojos. Bueno, yo voy cada 2 años, viajo a Colombia, porque obviamente está mi familia, y siempre viajo, me gusta tener contacto con los optómetras. Yo soy de Riohacha, de La Guajira. Entonces voy y hablo con ellos para ver cómo va, qué va pasando. Y yo veo que se sigue haciendo lo mismo en la consulta. 10 minutos, listo, bueno, te mando unos transition y listo. Y no, hablemosle. O sea, porque yo voy y me siento en la consulta ahí calladito y observo qué es lo que está pasando para ver si hay cambios, ¿sí? Entonces dije, no, tenemos que hablar más con el paciente y decirle, asesorarle, explicarle, para evitar todos esos inconvenientes, porque hoy en día también de la encuesta nos dice, o sea, va a ser miopía y ojo seco, ¿sí? Entonces hoy todos queremos ser especialistas en miopía y en ojo seco, pero tenemos que darles las pautas a los pacientes para que ellos no lleguen a esa instancia. Doris, vienen muchas cosas, muchas cosas. Estamos muy preocupados en la comunidad. La evidencia clínica, la evidencia científica nos ha arrojado en diferentes estudios, en diferentes lugares del mundo, que la retina se puede ver afectada con el exceso del tiempo, que el boom de cataratas también podría ser impresionante precisamente por ese exceso de radiaciones que es más, no es que sea la misma radiación, por supuesto que sí, pero por otra parte es que estamos expuestos exageradamente. Usted ya mencionó la miopización de los niños y de los adultos también, el ojo seco, el tema de los defectos refractivos, Doris, en general, no solamente la miopía, ya cualquier defecto refractivo tiene que ser corregido y no con cualquier tipo de producto porque necesitamos altas calidades visuales. Sí, lo que nos viene es mucho trabajo. Precisamente le cuento, y mire a ver cómo trabajamos juntos, Doris, me interesa mucho este trabajo que han hecho. Estamos en este momento iniciando, van a escuchar mucho ruido la próxima semana sobre nuestra campaña 2021, Cuidamos los ojos de la población. Nos estamos enfocando en publicar todo el año, Doris, al consumidor. Vamos a hablarle desde las ópticas de manera neutral al consumidor. Cada óptica hará su labor comercial. Pero nosotros, como ustedes lo han hecho muy bien, estamos proponiendo una campaña que le informe a los niños
durante 15 días cuáles son los problemas. Luego, a las personas de la tercera edad, qué tristeza. Estamos Sí. teniendo gente, muchas personas entrando a baja visión, a discapacidad visual de la tercera edad en el siglo XXI. Vamos a hablarle a los deportistas, a las mujeres, a los trabajadores. Así que le voy a contar porque seguramente podemos aprovechar ese buen trabajo que están realizando ustedes y potencializar y unir estas acciones que estamos llevando a cabo. Muy bien, Doris. Hay un tema que usted propuso que quiere que abordemos un poco y es el tema de la investigación. De una Exacto. parte, pues usted realiza este trabajo que es un tanto de salud pública, una estrategia de mercadeo, tiene que ver con su cátedra de práctica social. Y por otro lado, el tema de la investigación. ¿Tiene que ver con estos análisis de las encuestas y demás? ¿O a qué se refiere cuando quiere que profundicemos un poco en la investigación en Argentina? Me parece importante no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, porque como ya te he mencionado anteriormente, nosotros todo nos basamos en estudios que están hechos en otros continentes, ¿sí? Y la población es diferente. Entonces, es necesario que todos los profesionales de la salud visual nos comprometamos, ¿sí? A generar datos de qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Yo lo que he hecho hasta ahora es desde la curiosidad, porque yo digo, yo no soy experta en investigación, pero soy curiosa. Yo veo que hay algo que se puede hacer acá, entonces le digo, y bueno, gracias a Dios me acompaña un equipo de trabajo que me sigue y me dicen, bueno, profe, vamos, hagámoslo, vamos y lo hacemos. Entonces hacemos esas investigación que yo estoy segura que nos hace falta profundizar un poco en el análisis, ¿sí? Pero tenemos que empezar a generar datos de Latinoamérica, no es solo de Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? No solo con las pantallas, con todo. De hecho, en la última publicación de Spectrum, donde se habla sobre el uso de las lentes de contacto, tenemos muy poco participación de Latinoamérica. Creo que en el último solamente tenemos datos de México, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros no estamos participando? Porque nosotros no nos estamos involucrando, y me incluyo a mí, ¿sí? Nos incluimos nosotros Culpable, porque, culpable exacto, otra. sí, exacto, somos No, culpables. no, no se preocupe. No se Entonces, preocupe, bro. Ese entonces tenemos cuestionamiento. que empezar a generar datos, a investigar, a ver qué es lo que está pasando. O sea, no tenemos ni los datos de cuál es la distancia pupilar promedio en Latinoamérica. Una vez se lo escuché a la doctora Luz Esperanza en un curso que realicé con ella y nos decía, y a mí me queda esa duda, oh, ¿verdad? ¿Sí? Datos tan sencillos. Entonces nosotros no tenemos que irnos a algo complicado, pero tenemos que empezar a investigar, a ver qué es lo que está pasando, Bueno, ¿sí? En pues, Latinoamérica. pues ya que lo propone, vamos a la acción. Proponga una investigación corta, profunda, en donde nosotros utilicemos los medios de divulgación nuestros para recoger la información. Hacemos 3 preguntas o 4 preguntas alrededor de un tema en particular. No tan, más Sí, profundo, corto, que nos permita medir cuál es el compromiso de nuestra comunidad de salud visual. En términos de tomarse el tiempo, responder la encuesta y empezar a sumar y a tomar estadísticas. Lo podemos hacer, doctora Doris, claro que sí. claro, Es claro. cuestión de que definamos el tema Uh -huh. y estoy seguro que la comunidad nos va a responder. Aquí mismo, por ejemplo, no sé cuántas personas tenemos en el Facebook Live. Aquí mismo tenemos otro grupo de personas. Nosotros podemos plantear y enseguida empiezan a responder y vamos prendiendo una llama. Así que ya que tiene esta iniciativa, ya que tiene esta inquietud, pues vamos a aprovecharla y vamos a plantear de una parte, pues lo primero que hablamos, la encuesta sobre la incidencia de la pandemia o del aislamiento en el sistema visual y las preguntas que consideremos para América Latina. Y lo Exacto. segundo, pues una investigación para ir midiendo ciertas cifras que no tenemos. Y ahí vamos organizándolo. ¿Le parece, doctora Doris? Me parece perfecto, me parece perfecto. Aparte hoy tenemos que aprovechar la parte digital. Hoy todo es más fácil, ¿sí?
Hoy es más fácil hacer una encuesta, llegar a la comunidad, incluso ya no tienes que enviar por mail. Ahora vienes y hay un grupo de WhatsApp y hay 100 profesionales, se le envía y ellos se encargan de hacer la difusión de la encuesta. Entonces eso está bueno. Nosotros, bueno, hicimos eso también, como también soy docente de contactología, también hice una el año pasado sobre el cuidado y mantenimiento de las lentes de contacto. Esa encuesta todavía está como para en la parte del análisis, ¿sí? Pero son datos que nosotros podemos conseguir y ver qué es lo que está sucediendo y cómo, y no solamente ver lo que está sucediendo, sino actuar, ¿sí? Tratar de entre todos llevar una solución para nuestro consumidor final, que son nuestros pacientes, que seguramente van a estar muy, pero muy agradecidos, ¿sí? Agradecidos. Así es, muy bien. Doctor Valores, Disculpen ustedes la interrupción. De hecho, aprovechando la digitalización de nosotros, de este webinar, pues, y para no pasar desapercibida la campaña, las imágenes de la campaña, usted nos envió un correo con algunas imágenes. Voy a compartirlas a continuación mientras siguen hablando, Bueno, muchísimas para bueno, que gracias. vayan mirando. bienvenida a la interrupción, nuestro periodista Daniel Botero. Bueno, aquí le mandan muchos saludos, la felicitan por el buen trabajo que está Ay, realizando. gracias. También le quiero dar un gran saludo a María Cristina Lizarralde. Ella nos sigue cada vez que hacemos un programa. Gracias, María Cristina. La recordamos con mucho, mucho cariño. Bien, Doris, hay un tema que también queremos cerrar en estos 4 minutos que quedan. ¿Cómo está el tema de la Academia Óptica en Argentina? Usted ha mencionado, por ejemplo, 2 universidades, la suya y la de La Plata, la Nacional del Sur y la Nacional de La Plata. ¿Cómo está esta Academia Óptica? En 3 minutos que nos quedan, doctora Doris. Bueno, tenemos una variedad de propuestas académicas. Como te comenté, acá tienen la posibilidad de ir a una escuela terciaria, a una técnica o universidad, ¿sí? Espera un momentico, ¿qué es una escuela terciaria? Una escuela terciaria es cuando haces como el bachillerato y te puedes recibir con énfasis en óptica, ¿sí? Ok, un bachiller con énfasis en óptica, ¿entendí? Sí, tenemos esa Es variedad. un bachillerato técnico, algo así. Exacto. Entonces después hay escuelas técnicas y después universitarias. Escuela técnica es ¿cuánto tiempo? Técnicas son 3 años. 3 años. 3 años. Ok. Y la que usted propone, que es de 4 años, la que tiene su universidad, es a nivel de licenciatura. ¿Cuatro Es y la 5 años son licenciatura? es licenciatura, exacto, licenciatura en óptica y contactología. Entonces tenemos una gran variedad, por lo que nosotros podemos tener un técnico que es técnico óptico y contactólogo, o podemos tener un técnico que es solo técnico óptico, o podemos tener, bueno, licenciado en óptica y contactología, o tenemos como en La Plata, que ya serán los 5 años y es licenciado óptica, contactología y optometría, ¿sí? Que sería lo más completo, sería en la Universidad de La Plata. Pero Sí. tenemos en la Universidad del Chaco, en Morón, o sea, hay en Mendoza también hay, en varias ciudades se estudia óptica de diferentes maneras. Carambas, no es fácil comprenderlo, porque No. cuando usted menciona, por ejemplo, decimos Plata 5 años, la Universidad Nacional del Sur 4 años a nivel de licenciatura, la Universidad del Chaco, de Morón y de Mendoza tienen programa técnico o programa de licenciatura. Me parece que la de Morón es licenciado. Caramba. Sí, es, Entonces, unas digo, son a nivel de falta todo un técnico poco. 3 años, otras a nivel de licenciatura 4 años y una única a nivel de 5 años. Exacto. Adicionalmente, en la Argentina tenemos el bachillerato, usted puede hacer un bachiller y de acuerdo al colegio que seleccione, puede ser un bachiller con énfasis técnico en óptica, Sí. pero no lo habilita para contactología. No, pues Muy algunos, bien. algunos, por eso te digo, es muy variado lo que se está tratando ahora, que al menos lo que yo he visto, como que tratando de unificar todo esto, ¿sí? Porque también eres técnico, pero tu especialidad puede ser, soy técnico en equipos ópticos que ya se encargan de la parte de los calibrados de los equipos, el mantenimiento,
y otros para calibrar cristales, ¿sí? Mira que ya yo llevo 13 años acá en Argentina y hay cosas que me siguen costando comprenderlas. Hemos intentado, doctora Doris, Sí. hemos tenido muy buen contacto con Argentina, son muy cálidos y reciben nuestras propuestas súper bien. Sí, Ha sido sí, un país en donde aceptaron la propuesta de ir al consumidor final. El año pasado fue en Argentina, pero le cuento que contactamos más de 15.000 personas de América Latina. Contactamos 60.000, reaccionaron 15 dinámicamente divulgando la información y logramos llegar algo así como 7 millones de personas consumidores finales de 20 países. Bueno, doctora Doris, que mire, quería resaltarte que, adelante. bueno, acá en Argentina, a pesar de esa variedad, hay excelentes profesionales. Excelentes. Ya sea que estudiaron en una escuela terciaria, técnica, pero yo he conseguido en este tiempo excelentes profesionales en todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, está bueno eso, de seguir, tenemos que avanzar, unificar y seguir creciendo en esta profesión. Yo ahora me tomo como profesional acá en Argentina porque es mi lugar de residencia, pero tenemos que seguir avanzando Qué para... bueno, la felicito Gracias. y la motivo a seguir haciendo ese tipo de acciones. A veces uno se siente solo, Doris, y Sí. como que no alcanza, y como dice, tanto trabajo, ¿para qué? Pero cuando Mm. voltea a mirar al ratico, en el tiempo, dice, mire que si lo habían visto y si generó impacto, y si usted cambió una vida, doctora Doris, valió la pena. Así que yo la motivo, le abro las puertas, ya sabe, podemos hacer esa misma encuesta, la organizamos para América Latina y la aplicamos, y de otro lado escojamos un buen tema, corto, muy conciso, para iniciar esa era de las investigaciones que queremos realizar en el continente. La voy a contactar para hablarle de la campaña 2021 que va a durar todo el año y poder hacer locuras juntos. A ustedes, amigos, en América Latina, nuestra comunidad salud visual, compuesta por este tipo de personas. Tenemos personas que están en la parte de las ventas, los asesores, los administradores, los propietarios, los técnicos, los contactólogos, los profesionales de la visión, la industria. Todos pertenecemos al mismo gremio, todos vivimos y dependemos de que el consumidor vaya a los establecimientos, nos visite, y a partir de allí esta cadena se extiende y se crece. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Hoy estuvimos con la doctora Doris Rivadeneira, hablando exactamente de eso, cómo aportarle a nuestra comunidad para que sea más fuerte. Y ella aprovechó todo lo que venían programando y visualizando junto con lo que ha pasado, en esta pandemia. Doctora Doris, un abrazo y un agradecimiento, y muy pronto nos vamos a volver a comunicar. A ustedes, amigos, los espero el próximo lunes en otro programa de Salud Visual Hoy. Muchas gracias, Javier. A ti, Doris, muchas gracias. Saludos. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.